Yo soy, como decía el padre José María, madrileño. Era estudiante de físicas, bueno, estudié físicas en la Complutense, catequista en una parroquia de Majadahonda, hasta que un día me llamó el Señor y ese momento no lo olvidaré, el lunes 25 de noviembre de 1996, a las 6 de la tarde, el momento en el que yo descubro lo que Dios quería de mí. Y esa es la alegría más grande que yo me llevo en mi vida, descubrir que Dios me quería como misionero, como sacerdote, ¿no? Y llevo ya 16 años en Sudán. Y bueno, la iglesia en Sudán, allí, digamos que se puede explicar su acción en 4 ámbitos, ¿no? Como sabéis, y como ya ha mencionado el padre José María, la guerra empezó el 15 de abril del 2023, y eso obviamente ha cambiado totalmente la dinámica de nuestra presencia. A pesar de la guerra y de que el país está dividido en dos, es decir, hay territorios bajo el control de unas milicias, las fuerzas de apoyo rápido, y hay otras zonas bajo control del ejército regular. La Iglesia está presente en los dos territorios. En algunas zonas de una manera más ordinaria, normalmente las zonas que controla el ejército regular, que es más hacia el este del país o hacia el norte, alrededor del río Nilo, la vida es más cercana a la ordinaria, con una vida parroquial, pues eso, más normal, donde hay un párroco y actividad parroquial. En las zonas que controlan las milicias, la situación es mucho más compleja, porque estas milicias pues violan a mujeres, secuestran a los jóvenes que no quieren unirse a su ejército, saquean, queman poblados, ¿no? Y eso es lo que ha obligado a 10 millones de personas a dejar su hogar, ¿no? Es el conflicto que ha provocado más desplazados en el mundo, muchos más de los que ha provocado el conflicto en Siria, en Gaza, en Ucrania, pero el interés no es el mismo. Y por eso también tiene mucho sentido el lema del Domus, ¿no? Que este banquete del Señor es para todos, no hay categorías de personas. Pues incluso en estas zonas que controlan las milicias hay una presencia activa de la Iglesia. Por ejemplo, en el estado de Jartum, que sería la frontera, una de las fronteras entre las zonas controladas por los dos ejércitos, hay 3 sacerdotes, 2 diocesanos y un comboniano, que consiguen moverse entre las milicias y celebrar cada domingo la Eucaristía en las parroquias alrededor del lugar donde están habitando. Y en los lugares donde no hay esta posibilidad son los catequistas los que reúnen cada domingo a la comunidad y reúnen también durante la semana a grupos para prepararlos para los diferentes sacramentos, matrimonios, de manera que cuando el sacerdote puede, llega hasta esa parroquia en estas zonas controladas por las milicias en el estado de Jartum. La Iglesia en Sudán está dividida en 2 diócesis y una región pastoral. Una diócesis es la archidiócesis de Jartum. El arzobispo está desplazado hacia el norte, a otra ciudad llamada Atbara. El obispo de El Obeid tiene la ciudad bajo control del ejército, pero rodeada por las milicias. Y a pesar de esta situación, él sigue moviéndose, viaja en transporte público, pues para mantener vivo el dinamismo de la Iglesia, buscar apoyos a través de los diferentes controles, checkpoints de cada ejército, con los riesgos que esto implica. Una vez pues le pegaron y le robaron el anillo episcopal al monseñor Tombe, ¿no? Es decir, que tiene riesgos moverse como él lo está haciendo. Pero como decía, en las zonas del ejército la vida es más similar a la normal. Aparte de esta actividad de evangelización y pastoral sustentada por estos pocos sacerdotes y los catequistas, seguimos adelante también en el ámbito educativo, sanitario y humanitario.
Cuando empezó la guerra, obviamente, el Ministerio de Educación paralizó las escuelas. Solo en algún estado se dio esa autorización y en otros donde no era posible, las escuelas, como en nuestro caso en Port Sudán, pues organizamos otras actividades educativas para los niños y los adultos, hasta que en nuestro caso el 15 de abril del 2024, es decir, un año después del inicio de la guerra, se nos dio la autorización para continuar con las clases ordinarias. Simplemente en la parroquia de Port Sudán tenemos escuelas que acogen a 4.000 niños y niñas, desde la educación primaria hasta la secundaria. Y lo mismo sucede en otras ciudades de las zonas controladas por el ejército, donde es posible continuar con esta labor educativa. Normalmente en estas zonas la población se dobla o triplica porque acogen a los desplazados que huyen de las zonas bajo control de las milicias. Es decir, que la demanda de educación sube y las posibilidades educativas disminuyen porque algunas de estas escuelas, particularmente del gobierno, se han convertido en campos para acoger a los desplazados. En mi caso, pues como decía el padre José María, yo desde hace 12 años dirijo una universidad bastante original en el sentido de que el Consejo de Gobierno de la universidad está formado por los 2 obispos sudaneses, los misioneros combonianos y ciudadanos sudaneses musulmanes que fueron claves para que el gobierno islámico en los años más duros de la aplicación de la ley islámica autorizara esta institución, ¿no? Y bueno, pues una vez que nuestras instalaciones en Jartum se convirtieron en un campo de batalla, pues estamos a 800 metros del Palacio Presidencial y por tanto de uno de los objetivos de las primeras batallas. Nos hemos trasladado hasta Port Sudán en el este y allí trabajamos de una manera completamente diferente. Y bajo petición de los jóvenes, pues, les preguntamos en junio: estamos en guerra, ¿queréis continuar estudiando a pesar de la guerra? Y bueno, pues el 68% de nuestros estudiantes nos respondieron que queremos seguir. Y claro, eso implicaba no solo un querer, sino un poder, porque físicamente nuestros estudiantes están desperdigados por todo el país y lo mismo el personal docente. Eso ha significado pues montar una plataforma digital de enseñanza, Moodle, que algunos a lo mejor conocéis, y digamos diseñar una pedagogía para poder funcionar con una conectividad muy baja, porque las infraestructuras son destruidas durante la guerra, también falta el acceso a electricidad, pues de manera que los estudiantes a veces incluso van a algunos de los ejércitos, pagan algo y con la conexión satelital se descargan los contenidos educativos y pueden trabajar offline. Y así hemos dado continuidad a los grados de informática, tecnología de la información, lengua y literatura inglesa. Lo que es muy importante, porque tenéis que pensar que estos jóvenes, cuando dejan su casa, a veces a punta de pistola, obviamente no tienen los certificados con todas las asignaturas, lo que les podría permitir a lo mejor continuar construyéndose un futuro en otro lugar, ¿no? Si no se les da esta posibilidad, no hay futuro profesional. Y luego teníamos el desafío fundamental también del grado de enfermería. Allí no basta que todo sea online. Los estudiantes de enfermería tienen que venir para práctica clínica y bueno, vienen hasta Port Sudán, a veces con 4 días de viaje, atravesando los territorios ocupados por cada uno de los 2 ejércitos. Y esto te da una idea os da una idea de el deseo de seguir adelante y cómo nuestra presencia de esta manera es buena noticia, tanto para musulmanes como cristianos. Decía también que estamos presentes en el ámbito sanitario porque una vez que el grado de enfermería necesita de una formación presencial, pues tenemos ahí en Port Sudán al equipo de enfermería. Y con ello realizamos formación de personal sanitario local y de voluntarios en el ámbito de los cuidados paliativos, ¿no?
tenemos ya una red de 115 voluntarios musulmanes y cristianos. Yo los llamo misioneros de la misericordia, porque esa es la base común sobre la que podemos construir juntos. Los musulmanes empiezan su oración en el nombre de Dios, el compasivo y misericordioso, y a nosotros Jesús nos dice: sed misericordiosos como vuestro Padre celeste es misericordioso, ¿no? Y es la misericordia la que mueve a estos voluntarios, ¿no? Es decir, el dolor de la persona con una enfermedad terminal o crónica que los mueve a apoyar a esa familia o a esa persona. Y de esta manera se ayuda a transformar la comunidad, no a partir de ningún tipo de violencia, sino a partir de la misericordia. Y el último ámbito de actuación es el humanitario. Pues a veces recibimos donativos que usamos para ayudar en evacuaciones, pues personas que lógicamente las batallas se van desplazando y hay grupos de personas que se quedan en zonas bajo bombardeamientos. Entonces hay que ayudar para evacuarlos a zonas seguras. Hay hambre, en Sudán hay mucha hambre, y hay gente que necesita también asistencia médica. Y este es un poco el papel de la Iglesia en este momento en Sudán.